Buenas tardes, estimados estudiantes. La sesión que escucharemos mediante esta cápsula digital el día de hoy es complementar la teoría de la nacionalidad. Y la teoría de la nacionalidad dentro del contexto del derecho internacional privado. ¿Qué entendemos exactamente por nacionalidad como tal? Es una condición propia de las personas naturales, aunque por asimilación se hace mención a ella al referirse a personas jurídicas cuando estamos hablando justamente del lugar de constitución de la entidad o ente jurídico, de su domicilio o de la ley que la regule en un momento dado. El diccionario real de la Academia Española, y esto como por mostrarles a ustedes una noción básica de lo que es la nacionalidad, justamente dice que es el estado propio de una persona nacida o naturalizada en una nación y que esa nación es el conjunto de personas del mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen por tradición o comparten tradiciones en común. Entonces, veamos exactamente desde la visión jurídica qué es nacionalidad. Y obviamente muchos autores la relacionan con la nacionalidad política. Puede existir o puede coexistir cuando hablamos dentro de esta nacionalidad política, relacionarla indirectamente o directamente con la ciudadanía. Y la ciudadanía no es más que el ejercicio de derechos políticos y sociales hoy en día y que se ven materializados justamente por la o por el sufragio. Pero ¿cuáles son esos puntos relativos a la nacionalidad? Uno de esos puntos claramente relativos son el primero, esa igualdad que debe existir entre nacionales y chilenos. Es muy probable y es bueno pensar hoy en particular hasta qué punto tenemos esa igualdad relativa que claramente tiende a matizar o tiende a mostrar un poco la discriminación. Por eso coloco esta presentación en diapositiva y es justamente para que ustedes a través de un análisis puedan evidenciar y evaluar los numerales de los numerales 15, los numerales 16, numerales 23 del artículo 19 que por lo demás es columna vertebral. La fuente de la nacionalidad son los medios o las causas mediante las cuales una persona adquiere u obtiene su nacionalidad. Tenemos fuentes derivadas y tenemos las fuentes naturales, biológicas u originarias. Dentro de las fuentes naturales tenemos lo que hemos denominado dos criterios preponderantes y son el jus soli y el jus sanguíneo. El jus soli que hace referencia al lugar de nacimiento y el jus sanguíneo que hace una filiación que se origina a través del hecho de nacer. Las fuentes adquiridas, legales o derivadas, también tenemos dos criterios en particular y tenemos la carta de nacionalización o la solicitud de nacionalización y la nacionalización por gracia u otorgada por el Ejecutivo como tal. Entonces, veamos un poco y rápidamente para que también ustedes puedan tener su fuente bibliográfica de consulta. ¿A qué le llamamos el jus soli y dónde está contemplado? Está contemplado en el numeral 1 del artículo 10 o 10 de la Constitución Política de la República y hace referencia justamente a aquellos hijos de extranjeros o aquellos hijos que también han nacido en el territorio, es decir, a donde el principio de territorialidad se aplica en toda su dimensión.
excepción. Claramente hay excepciones, tal es el caso de aquellos diplomáticos cuyos nacimientos de sus hijos se dan en el territorio chileno, por ende no tendrán el derecho, que también es propio de analizar, no tendrán el derecho de nacionalizarse bajo este ítem. Seguimos con las fuentes derivadas, hablábamos justamente de los dos criterios, de la nacionalización, y que claramente podemos hablar específicamente porque es la que en su mayoría nos tienden a consultar. Entonces, ¿cuáles son aquellos requisitos para obtener la nacionalidad chilena? En este caso, ser mayor de 21 años o de 18 para hijos de padre o madre chileno por nacionalización, tener más de 5 años de permanencia definitiva en el país, ser titular de un permiso de permanencia definitiva vigente, no haber sido condenado ni actualmente estar procesado por crimen o simple delito, que también, a contrario, censo es una causal para pérdida de la nacionalidad como tal, demostrar medios de subsistencia económica y obviamente ostentar los medios económicos para poder cancelar los pagos de rigor o los pagos de trámite. En un momento dado, antes de la reforma constitucional del año 2005, se preveía la renuncia a la nacionalidad de origen. Claramente ya esta renuncia de la nacionalidad ya no opera. Esto tenía quizás para aquellos analíticos del derecho internacional, tenía como para no estar sujeto a una situación de apátrida, o darle más bien preponderancia a la nacionalidad de origen o descartar la nacionalidad de origen y darle más prevalencia a la nacionalidad en la cual se otorgaba la nacionalidad, en la cual se pedía o se solicitaba la nacionalización. Esto todavía claramente no hay una explicación concreta y cierta, pero ya en este momento no hay lugar a la renuncia de la nacionalidad y por el contrario, la prerrogativa y el derecho está encaminado justamente a la doble nacionalidad. La nacionalización por gracia o por ley en un momento dado es un beneficio que se otorga a los grandes servidores del país. Es una especie de reconocimiento público y honorífico como tal. Entonces, claro, el numeral 5 del artículo 73 nos indica dentro de la Carta Política cuáles son aquellas materias dentro de las cuales se regula o que son objeto de ley. Pues bien, esta es una de ellas. Para este caso en particular, siendo una potestad del Ejecutivo, no hay posibilidad de interponer el recurso de reclamación, hecho que en la solicitud de carta de naturalización sí es pertinente. La pérdida de nacionalidad hasta la reforma del año 2005 o posterior a la reforma del 2005 debía estar obviamente contemplado con lo que comentábamos en la presentación diapositiva, y es que haya incurrido en algún hecho criminal o en algún delito que claramente no pueda ostentar la nacionalidad chilena. Y la renuncia, como ya les decía, en este caso procede de forma voluntaria, pero también procede por decreto supremo en caso de prestación de servicios, en caso de guerra exterior, a enemigos de Chile o sus aliados. Son muchas las preguntas que nosotros nos tenemos que surtir cuando hablamos de nacionalidad chilena. Una de ellas y un par de ellas es: ¿los hijos de extranjeros pueden optar por la nacionalidad chilena? Sí, los hijos de los extranjeros pueden optar a la nacionalización de nuestro país, a excepción de hijos extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y a excepción de hijos de extranjeros transeúntes, que son aquellas personas nacidas en Chile cuyos padres
o madre extranjeros se encontraban en calidad de turistas y que también, esto permítanme comentarles, esto generaba una situación de apatridia. Así que hoy en día, con la última reforma o la última modificación a nivel de circular dentro del régimen de extranjería e inmigración, los niños, aunque ostenten su calidad de turistas, los padres, los niños nacidos en territorio chileno, tienen la calidad de nacionales chilenos. Ante cualquier duda, estoy a su disposición. No duden en hacer las preguntas de rigor y ya nos veremos más adelante con la cátedra de la ley o la aplicación de la ley extranjera. Muchas gracias.